El gobierno anuncia con orgullo que subió el salario mínimo, las noticias lo celebran, los políticos se toman la foto, pero hay un detalle que casi nadie te explica. En Colombia, el salario mínimo real subió 19,3% este año, pero el salario privado formal cayó 1,1% real. En México, el mínimo subió 5,8%, mientras que el salario formal del sector privado cayó 1,1% real. Es decir, mientras te dicen que ganas más, la mayoría de los trabajadores formales en realidad están ganando menos. Hoy te explico exactamente cómo funciona este engaño estadístico y por qué te afecta directamente a ti. Vamos a separar dos cosas que el gobierno mezcla a propósito para que la noticia suene mejor. Una cosa es el salario mínimo legal, el número que por ley toda empresa debe pagar como mínimo. Otra cosa completamente distinta es el salario real promedio, lo que efectivamente gana la mayoría de trabajadores formales en la economía. Durante 2026 hubo una mejora real del salario mínimo en la mayoría de los países analizados, pero no una recuperación generalizada del salario real. La diferencia es importante. El incremento del piso salarial legal no necesariamente se traduce en una mejora del ingreso real del conjunto de los trabajadores. En otras palabras, subir el mínimo legal es una decisión política que se anuncia con bombos y platillos, pero la mayoría de los trabajadores no ganan el mínimo. Ganan un salario formal que depende de otros factores completamente distintos, y ese salario formal en varios países de Latinoamérica está cayendo en términos reales, justo cuando te dicen que estás ganando más. Para entender esto necesitas entender un concepto clave: la diferencia entre número nominal y número real. Durante 2026, estos aumentos en América Latina han respondido principalmente a factores como la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el episodio inflacionario de 2021 a 2024, además de presiones políticas y sociales para mejorar los ingresos reales. Es decir, muchos gobiernos subieron el salario mínimo porque la inflación de años anteriores había destruido el poder de compra de la gente y necesitaban demostrar una recuperación. El problema es que esa subida del mínimo legal no impacta a toda la economía de la misma forma. El analista de Bancolombia, José Luis Mojica, explica que el impacto depende de factores como la informalidad, el ciclo económico y la credibilidad de la política monetaria. Los riesgos son mayores en países donde la inflación aún no converge plenamente a la meta. Entonces, lo que pasa en la práctica es esto. El gobierno sube el número que controla directamente por decreto, que es el número mínimo legal. Pero el salario real de la mayoría de trabajadores formales depende de las negociaciones entre empresas y empleados, de la productividad, de la inflación y de decenas de factores que el gobierno no controla directamente. Subir el mínimo es fácil políticamente. Mejorar el salario real de millones de trabajadores es muchísimo más difícil. El profesor de economía Juan Pablo Filippini, de la Universidad Austral de Argentina, explica que el salario mínimo sí recuperó poder de compra en varios países, pero esa mejora no se trasladó automáticamente al salario real privado formal. Esa frase resume todo el problema. Te lo explico con un ejemplo concreto y simple. Imagina que el salario mínimo legal en tu país es de $300 y lo suben a $360. Un aumento de 20%. Eso suena espectacular en las noticias. Pero si tú ya ganabas $500 porque tu salario estaba por encima del mínimo, ese aumento del mínimo no te afecta a ti directamente. Y si al mismo tiempo la inflación general subió, tu salario de $500 en términos reales puede estar valiendo menos que antes, aunque el titular de la noticia diga que el salario mínimo subió un 20%. El truco está en que la noticia generaliza un número que solo aplica directamente a quienes ganan exactamente el mínimo, que en muchos países de Latinoamérica es una minoría de los trabajadores formales. Ahora bien, hay que ser justos y reconocer que para algunas personas el aumento del salario mínimo sí representa una mejora real, principalmente para los trabajadores informales que usan el salario mínimo como referencia para negociar su pago, y para los trabajadores formales que efectivamente ganan justo en ese rango mínimo. Pero hay un efecto secundario que casi nadie menciona. Cuando el salario mínimo sube más rápido que la productividad de la economía, las empresas tienen tres opciones. Primera, absorben el costo y reducen su ganancia. Segunda, suben los precios de sus productos para compensar lo que alimenta más la inflación. Tercero, reducen la contratación formal y empujan más trabajo hacia la informalidad, donde el salario mínimo no se aplica de todas formas. Persisten dudas sobre el impacto del salario mínimo en el empleo, la inflación y los salarios formales.
Es decir, la política de subir el mínimo agresivamente puede generar el efecto contrario al que busca si no viene acompañada de crecimiento real de la productividad de la economía. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con esta información? 3 cosas concretas. Primero, no te confíes del titular de la noticia cuando veas el salario mínimo subió X%. Pregúntate si eso te afecta directamente a ti o solamente aplica a quienes ganan exactamente eso. Segundo, mira siempre la inflación de tu país en el mismo periodo. Si tu sueldo subió un 10%, pero la inflación fue de un 15%, en términos reales perdiste poder de compra aunque tu número en la cuenta sea más alto. Tercero, no dependas exclusivamente de tu salario para mejorar tu situación financiera. Si tu ingreso depende 100% de decisiones políticas y de negociaciones laborales que no controlas, estás en una posición vulnerable. Construir ingresos adicionales, ya sea un negocio propio, inversiones o habilidades que generan valor extra, es la única forma real de protegerte de este tipo de engaños estadísticos que se repiten año tras año en toda Latinoamérica y el mundo. Lo que vimos hoy es un patrón que se repite en casi todos los países de la región. Los gobiernos suben el salario mínimo legal, lo anuncian con una gran victoria social y los medios lo replican sin cuestionar si ese número realmente representa una mejora para la mayoría de los trabajadores. En 2026 hubo una mejora real del salario mínimo en la mayoría de los países analizados, pero no una recuperación generalizada del salario real. Esa distinción es la diferencia entre un titular político y la realidad económica de millones de personas. La próxima vez que escuches esa noticia ya sabes qué pregunta hacerte antes de creer que tu situación mejoró automáticamente. Cabe mencionar, por ejemplo, que en Chile cerca del 11 al 18% de los trabajadores del sector privado ganan exactamente el mínimo. Esto quiere decir, si lo vemos de otra forma, que el 80% o un poco más gana más del mínimo y no le afecta si sube el sueldo mínimo en Chile o no, aunque los políticos lo digan que esto beneficia exactamente a todos y lo anuncien con bombo y platillos. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo leer las noticias económicas con criterio, suscríbete a Mercatus porque cada semana destapamos este tipo de información que los medios tradicionales no profundizan. Y si quieres empezar a construir ingresos que no dependan de decisiones políticas y que no controlas, el libro Domina tu tiempo está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.